despite my distance, oh yeah. And you're always good, you're always present. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. You're with me when I walk through fire, even when I face the giants. In the darkness with the lights, tell the devil that he's a lie. And even when I'm in the waiting, in all of my broken places, you'll be faithful, I am faithful. And I will not be afraid, no, I'll be okay. Even when I won, your eyes are on me, yeah, yeah. And you're never far, I wanna feel your heartbeat. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. You're with me when I walk through fire, even when I face the giants. In the darkness with the light, tell the devil that he's a lie. And even when I'm in the waiting, in all of my broken places, you'll be faithful, I am faithful. And I will not be afraid, no, I'll be okay. I'll be okay. And I'll be okay. I'll be okay. Yeah. Even when I won, your eyes are on me. Yeah, yeah. And you're never far, I wanna feel your heartbeat. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. You're with me when I walk through fire, even when I face the giants. In the darkness with the light, tell the devil that he's a lie. And even when I'm in the waiting, in all of my broken places, you'll be faithful, I am faithful. And I will not be afraid, no, I'll be okay. I'll be okay. And I'll be okay. I'll be
Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios a esta escuela dominical, a este precioso tiempo en familia. Te invito a darle la bienvenida a aquel que se la merece, a nuestro Padre Celestial, ahí en casa, juntos en familia. Cierren sus ojos y vamos a decirle: Señor, tú eres bienvenido a este tiempo maravilloso, a escuchar su voz y a alabar juntos su precioso nombre. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la vida que nos regalas. Gracias por este aire que podemos respirar. Gracias por tus bondades, por tu misericordia que se renuevan cada mañana, Señor. Grande es tu misericordia, grande es tu nombre en toda la tierra. Tú eres digno de ser alabado y glorificado. Por eso te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, a esta escuela dominical ahí en casa, donde está cada familia reunida. Hoy les bendecimos y oramos que sea una poderosa mañana, donde podamos estar atentos a oír tu voz, donde podamos tener un corazón dispuesto para exaltar tu precioso y poderoso nombre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero invitarte, vamos a leer en los Salmos capítulo 16, versículo 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Y escucha bien lo que dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. Solo en su presencia hay descanso. Solo en su presencia podemos encontrar reposo a nuestra alma. Y te invitamos en esta mañana a que reposes en la presencia del Señor, porque solo en ella hay plenitud de gozo. Vamos a alabar juntos a nuestro Padre Celestial. Honremos su precioso nombre a través de cánticos, a través de la alabanza a nuestro Rey. A ti sea la gloria, Señor. Yo te invito, iglesia, a que te levantes y que juntos adoremos el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor. Dígalo conmigo. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando
estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Vamos, iglesia, vamos a alabar el nombre del Dios Todopoderoso, el increíble, el invencible. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. ¿Cuántos podemos exaltar el nombre de nuestro Dios, que es increíble? No hay Dios como el nuestro. Él es digno de nuestra adoración. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú.
eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Oh, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú. Hola, Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Soy el pastor John Luis Chávez y siempre es un honor compartir la palabra. Quisiera invitarles de una vez a ir al libro de los Jueces, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Jueces capítulo 3, versículo 1 al versículo 5, dice la palabra de la siguiente manera: Estas pues son las naciones que Jehová dejó para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Bermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Quiero enseñar en este día bajo el tema las naciones que Jehová dejó. Pero antes quiero invitarles a orar y que juntos le pidamos al Señor que nos hable en este precioso día. Oremos, por favor. Padre, muchas gracias te doy en esta mañana preciosa. Qué bueno es poder encontrarnos hoy como iglesia y ser edificados, instruidos a través de las Escrituras. Oro para que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, el entendimiento, y que hoy, Señor, recibamos esta palabra con corazón abierto. Gracias por tu palabra, la cual es viva y es eficaz, y nos prepara, Señor, para toda buena obra. Pido para que tu palabra hoy caiga en corazones sensibles y produzca fruto al 100%. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las naciones que Jehová dejó, el tema de la enseñanza hoy. Y quiero enseñar sobre este tema porque cuando uno lee el libro de Josué, encuentra que Dios le entregó la tierra prometida a Josué y a los israelitas. Y cuando termina el libro de Josué, uno piensa que normalmente Dios le entregó todas las ciudades y las naciones que estaban alrededor de la tierra de Canaán. Esa es la idea, o ese es como el pensamiento con el que normalmente uno se queda al leer todo el libro de Josué. Pues Josué termina, dice la Biblia, despidiéndose del pueblo con aquella declaración de Josué 24:15: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué exhorta al pueblo de Israel, les dice: yo ya estoy viejo y ustedes deben escoger a quién van a servir hoy.
si van a servir a los dioses paganos de las naciones paganas o van a servir al Dios Todopoderoso. Y Josué dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y se despide Josué como un gran hombre de Dios, que de hecho lo fue. Un hombre conquistador, un hombre que pudo llevar al pueblo de Israel y entrarlo a la tierra prometida y tomar posesión de la tierra que Dios les había dado. Pero luego llega uno al libro de los Jueces, capítulo 3, el texto que acabamos de leer, y uno encuentra aquí algunas naciones que Jehová dejó en medio del pueblo de Israel. Y la primera pregunta que uno se hace es: bueno, pero ¿qué hacen esas naciones allí? ¿Por qué Dios no las entregó a los israelitas? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y yo quiero recordar un principio eterno en este día, querido hermano. El principio es que Dios tiene control total sobre todas las cosas. Nuestro Dios nunca se equivoca. Las cosas que Dios hace, las hace con propósitos eternos. Y es verdad que a veces no entendemos muchas de las cosas que Dios permite. Pero yo quiero decirte en este precioso día, todas las cosas que Dios permite en esta tierra, las permite con un propósito eterno. Es verdad que a veces no la entendemos, no comprendemos muchas de esas cosas, pero Dios no se equivoca. Y estas naciones que Jehová decidió no entregarle a los israelitas, no fue porque a Dios se le haya olvidado, no fue porque Dios se le pasó por alto entregarle estas naciones también al pueblo de Israel. No. Estas naciones que Jehová dejó, las dejó con un propósito muy importante, y hoy vamos a hablar sobre esto. Quiero responder a la siguiente pregunta: ¿cuántas naciones dejó Jehová para probar a Israel? Porque el versículo 1 dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Es decir, que el propósito de Dios al dejar estas naciones era para probar a Israel. Y yo quiero ahorita poder enseñarte por la palabra las 3 razones por las cuales Dios no le entregó estas naciones a Josué. 3 razones por las cuales Dios decidió dejar esas naciones ahí viviendo y conviviendo con los israelitas. Pero antes, ¿cuántas naciones Jehová dejó para probar a Israel? Bueno, el versículo número 5 nos habla de 6 naciones. Voy a enumerarlas rápidamente. Usted puede leer por favor el versículo 5 y ahí encuentra las 6 naciones que dejó Jehová. 1, los cananeos. 2, los heteos. 3, los amorreos. 4, los fereceos. 5, los heveos. Y 6, los jebuseos. Y a partir de este pasaje bíblico, durante todo el Antiguo Testamento, siempre encontramos estas 6 naciones mencionadas a lo largo del Antiguo Testamento. Voy a leerlo, a repetirlas una vez más: los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estas 6 naciones fueron las que Dios dejó con el fin de enseñarle al pueblo de Israel 3 cosas. Y de eso vamos a estudiar en este día. Entonces, si usted está anotando, si es de los cristianos que les gusta escribir, anote esto por favor. ¿Para qué dejó Jehová estas naciones en Canaán? Estas 6 naciones, ¿para qué el Señor las deja? ¿Cuál era el propósito, esta manifestación de Dios al no entregarle estas naciones al pueblo de Israel? Bien, número 1. La primera razón por la cual Dios dejó estas naciones es para que Israel conociera el poder de Dios. Y el versículo 1 es claro cuando dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Y mire lo que dice acá la parte B:
a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Las 6 naciones que Jehová dejó, las dejó para que el pueblo de Israel conociera el poder de Dios. ¿Qué era lo que había ocurrido? Los israelitas llegaron a tomar posesión de la tierra prometida. Ellos llegaron con Josué y conquistaron las naciones que habían allí. Pero los hijos de estos conquistadores, las generaciones que seguían, no iban a entender ni a comprender cómo Dios les había entregado a ellos la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice: necesito dejar estas 6 naciones para que las nuevas generaciones puedan conocer el poder mío, de cómo fui milagroso y poderoso para entregarles esa tierra. Dios entonces deja estas 6 naciones sin conquistar para que las nuevas generaciones recordaran el poder de Dios. Ahora, si Dios les daba todas las naciones, les entregaba todas las ciudades, ¿sabe qué podía ocurrir, amado hermano? Que el pueblo de Israel no iba a conocer el poder de Dios. Pues hubieran conocido el poder de Dios los que entraron a conquistar la tierra, pero los hijos de ellos y los hijos de sus hijos, que traducido es sus nietos, sus bisnietos, ellos simplemente iban a abrir sus ojos y a darse cuenta que todo estaba conquistado, que todas las naciones habían sido entregadas en sus manos. Entonces, ¿qué iba a ocurrir? La tendencia era que se iban a olvidar del poder de Dios. ¿Qué hace el Señor en su infinita misericordia y en la soberanía que le caracteriza? Usa una estrategia. Deja 6 naciones para que las nuevas generaciones conocieran el poder del Señor. ¿Qué significa esto? Pues que cuando estas naciones enemigas se levantaran contra ellos, a pelear contra ellos, Dios les iba a dar la victoria. No iba Dios a destruir y a desaparecer estas 6 naciones, porque Dios las dejó para que a través de ellas siempre Él iba a demostrar el poder suyo a favor de su pueblo. Y esto a mí me parece muy interesante y me bendice muchísimo. Saber que naciones fueron dejadas por Dios para que las nuevas generaciones pudieran conocer el poder de Dios. Que cuando estas naciones vinieran a pelear contra ellos, Dios siempre les iba a dar la victoria a través del poder milagroso que le caracteriza a nuestro buen Dios. Ahora tú dices: Pastor John Luis, pero ya entendí esto de conocer el poder de Dios, pero ¿eso qué significa para mi vida? Pues yo quiero decirlo, mi hermano, de una manera muy clara y muy sencilla. Cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, Dios comienza a hacer una obra especial en nuestras vidas. Él nos restaura, Él nos limpia, nos purifica, nos hace una nueva criatura, nos llena del poder del Espíritu Santo. Pero hay cosas y hay situaciones que Dios no las va a quitar nunca. Hay ciertas situaciones que van a quedar en nuestra familia. Hay ciertas situaciones que Dios va a permitir que queden alrededor nuestro. Y tú dices: pero es que yo le sirvo al Señor, yo le entregué mi vida a Cristo, ¿por qué esto no se soluciona? Si yo soy alguien que he decidido servirle con todo el corazón, ¿por qué estas situaciones se vienen en contra mía? Pues tengo una palabra de Dios para ti. Esas situaciones las deja el Señor con el propósito de que tú y yo podamos conocer el poder sobrenatural del Señor. Así que no te preocupes. Si estás viviendo alguna situación difícil, si sientes que hay naciones alrededor tuyo con ganas de pelear contra ti, con ganas de quitarte el gozo, no te preocupes, que esas naciones Dios las deja alrededor nuestro para que conozcamos el poder del Señor a favor de nosotros. Mi hermano, ¿qué es lo que estoy enseñando esta mañana?
que así como Dios dejó 6 naciones para que el pueblo de Israel conociera el poder de Dios, también hay muchas situaciones que Dios va a dejar alrededor nuestro para que conozcamos el poder sobrenatural del Señor. Yo he conocido cristianos que el Señor ha permitido que ellos se enfermen y han llegado a unos extremos de salud impresionantes. ¿Y sabe por qué Dios lo ha permitido? Para luego Él demostrar su poder sanador sobre la enfermedad. Si estás enfermo, yo quiero decirte hoy en el nombre de Jesús, no te preocupes, que las cosas que Dios permite que queden alrededor de nosotros, sus hijos, es para Él demostrar el poder del Señor. Su poder no se ha acabado, su mano poderosa no se ha cortado. El Señor sigue con nosotros, y así como Él demostró el poder suyo sobre las naciones de Israel en contra de las naciones que se le levantaron, también el Señor lo hará contigo, porque el mismo Dios del pueblo de Israel es el mismo Dios al cual tú y yo servimos. Así que ánimo, activa tu fe y entiende esta mañana que muchas veces el Señor deja naciones alrededor nuestro para mostrar su poder a favor de nosotros. Si estás en casa, diga amén y toma esta palabra en este día. La segunda razón por la cual Dios permitió que estas 6 naciones, el pueblo de Israel, no las conquistara, era para que Israel no se olvidara de Dios. Anótalo por favor, para que Israel no se olvidara de Dios. El pueblo de Israel, por naturaleza, era una nación olvidadiza. Era un pueblo que Dios hacía un milagro a favor de ellos, y en el momento se alegraban, se regocijaban y adoraban al Señor. Pero al poco tiempo, ¿sabe qué le ocurría al pueblo de Israel? Se olvidaban del Señor. Y como Dios conoce a su pueblo, tal y como te conoce a ti, me conoce a mí, el Señor dijo: tengo que hacer algo para que el pueblo de Israel, después que llegue a habitar en la tierra de Canaán, no se vaya a olvidar de mí. No me vaya a echar y deje de ser su Dios. Necesito buscar una estrategia. ¿Y sabes qué hace Dios? Dejó estas 6 naciones: los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los dejó 6 naciones para que cuando el pueblo de Israel se olvidara del Señor, inmediatamente Dios le daba la orden y permitía que estas 6 naciones se levantaran contra el pueblo de Israel, de tal manera que empezara a oprimirlos, y luego de ellos estar oprimidos, ellos pudieran acordarse del Señor y recordar que el único que podía ayudarlos y librarlos de estas 6 naciones era Jehová de los ejércitos. Esto me parece a mí muy importante también. Fíjate lo que estamos diciendo: 6 naciones. ¿Cuándo se levantaban contra el pueblo de Israel? Cuando ellos se olvidaban del Señor. En el momento en que le daban la espalda a Dios, inmediatamente Dios decía: muy bien, mi pueblo se está olvidando de mí. Ahora necesito que estas naciones los opriman para que ellos se vuelvan en pos de mí nuevamente. Y así lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo de Israel se olvidaba de Dios, Dios permitía que estas 6 naciones los oprimieran para que ellos se volvieran al Señor Todopoderoso. Iglesia, cuando Israel se iba en pos de la idolatría, cuando se iban en pos de las costumbres paganas, Dios entonces permitía que estas naciones se levantaran, los oprimieran. Ellos clamaban al Señor, se acordaban de Dios, se volvían a Dios. ¿Y sabe qué hacía Dios? Los libraba de estos enemigos. Y luego que los libraba, ellos comenzaban a tener una relativa paz, pero al tiempo se volvían a olvidar del Señor. Entonces Dios permitió que estas naciones se levantaran contra ellos, los oprimieran. Estando ellos oprimidos, clamaban a Dios, se volvían a Dios, y nuevamente Dios los libraba a ellos.
Luego de haberlos librado, el pueblo de Israel nuevamente se olvidaba del Señor. Dios nuevamente permitía que las naciones volvieran a oprimirlos. Ellos se acordaban de Dios, se arrepentían, se volvían a Dios. Dios metía su mano poderosa, los libraba. Y ese es el ciclo que encontramos en el pueblo de Israel. Todo porque el pueblo de Israel era una nación muy olvidadiza del Señor. ¿Qué significa esto, Pastor John Luis, para nuestras vidas? Muy sencillo. Hay naciones que el Señor ha dejado alrededor tuyo y alrededor mío. Hay ciertas situaciones, ciertas cosas que el Señor deja alrededor del cristiano, para que en el momento en que nosotros como cristianos, escúcheme bien por favor, nos olvidemos del Señor y querramos alejarnos de Él, entonces el Señor permite que esas situaciones que Él ha dejado alrededor nuestro comiencen a oprimirnos. Ejemplo, Dios permite entonces que vivas un momento de dificultad económica. De pronto te quedaste sin empleo. ¿Y sabe qué ocurre con esas situaciones que a veces vienen en contra nuestro? Nos oprimen, nos afligen. Y cuando estamos oprimidos y afligidos, entonces vamos al Señor, nos vemos a Él. ¿Y sabe qué hace Dios cuando alguien se vuelve en pos de Él? El Señor interviene poderosamente, trayendo un milagro, trayendo provisión, trayendo sanidad. Glorificamos al Señor porque el Señor es bueno con nosotros. Pero ¿qué pasa? El ser humano es olvidadizo y al tiempo la tendencia es de olvidarse del Señor. Entonces Dios tiene que permitir que otra situación venga a afligir tu corazón, a afligir mi corazón, para que acordemos del Señor y podamos buscarle siempre. Lo que te quiero decir hoy, iglesia, es que hay situaciones que Dios siempre las dejará para que nos oprima y de esa manera nunca nos olvidemos de Él. ¿Cuántos dicen amén allí en casa? Si estás allí, por favor, escribe en el chat amén, di gloria a Dios, porque todo lo que acontece a favor de los que amamos al Señor acontece para algo bueno, y es que nunca nos olvidemos del Todopoderoso. ¿Por qué Dios dejó estas naciones, 6 naciones alrededor de Israel, para que Israel no se olvidara de Dios? Y número 3, la tercera razón por la cual Dios permitió que estas 6 naciones no fuesen conquistadas por los israelitas es para que Israel dependiera de Dios. Lo digo una vez más, para que Israel aprendiera a depender de Dios. Estas 6 naciones fueron dejadas por Dios para que Israel no dependiera de sus fuerzas ni de sus capacidades, sino para que siempre como nación dependieran del Señor Todopoderoso. Entonces, como Dios sabe que la tendencia del ser humano, además de ser olvidadizo, es aprender a confiar en sí mismo, entonces Dios dijo: necesito que esta nación, que este pueblo siempre dependa de mí, y le dejó 6 naciones. Hermano, muchas situaciones el Señor dejará para que nosotros aprendamos a depender de Él. Es que el problema cuando somos muy bendecidos, el problema cuando el Señor nos da mucho, es que empezamos a depender de nuestras fuerzas. A los que predican la palabra, yo quiero decirles hoy de parte del Señor: nunca dependas de tus capacidades, no dependas de lo inteligente que eres. Porque predicar, servir al Señor, tener una familia, tener un negocio, eso no se radica en las fuerzas y en las capacidades humanas. Esto está fundamentado en las fuerzas del Señor. Entonces, cuando el ser humano, cuando el cristiano tiende a depender de sus fuerzas, el Señor tiene que enviar ciertas situaciones para que nos recuerden que tenemos que depender es del Señor. En 2 de Corintios capítulo 12 encontramos la historia del apóstol Pablo teniendo algo que él llama un aguijón en la carne.
Y la Biblia dice que en 3 ocasiones el apóstol Pablo le pidió a Dios que por favor le quitara ese aguijón. Sobre el aguijón se han dicho muchas cosas. Algunos han dicho que fue una enfermedad en el cuerpo del apóstol Pablo. Otros dicen que el apóstol Pablo, el aguijón se refiere a un problema en su visión, en sus ojos. No se sabe a ciencia cierta cuál era el aguijón. Pero el apóstol Pablo nos deja ver que era una situación que le afectaba mucho a él. Y en 3 ocasiones él se acercó a decirle: Dios, por favor, quítame este aguijón en mi carne. Y ¿sabes algo, iglesia? La respuesta de Dios siempre fue la misma: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Siempre el Señor le decía a Pablo: no te lo voy a quitar, porque es necesario que este aguijón te recuerde a depender de mi gracia y de mi poder. Yo no sé si tú estás viviendo un aguijón. No sé si estás viviendo una situación que te hace llorar. No sé si hay algo que te está quitando el hambre, te quita el sueño. Pero sea, lo que Dios está pensando y planeando es que aprendamos a depender de sus fuerzas. Muchas situaciones van a llegar que aparentemente vienen en contra, vienen a hacernos daño. Pero más que hacernos daño, lo que esas situaciones nos están recordando a nosotros es que debemos depender del Señor. Mi hermano, estas naciones el Señor las dejó para que Israel dependiera del Señor y no de sus fuerzas. Permíteme darte rápidamente algunos ejemplos y voy cerrando con esto. Mira, siempre que leemos la Biblia encontramos hombres que amaron al Señor de una manera poderosa, hombres que aprendieron a honrarlo y hoy los recordamos como tremendos hombres de Dios. Sin embargo, escucha esto: Abraham fue un gran hombre de Dios, pero su esposa Sara era estéril. Moisés fue un gran hombre de Dios, pero le tocó pastorear a un pueblo rebelde. El profeta Elías fue un tremendo siervo del Señor, pero un rey lo buscaba para matarlo. Y pudiera darte más ejemplos. Lo que quiero decirte con esto es que siempre hay situaciones alrededor nuestro que nos van a oprimir, muchas veces nos van a hacer llorar, pero todo esto lo que busca el Señor es hacernos entender que necesitamos depender de Él. Quiero terminar este día recordándote las 3 razones por las cuales Dios dejó las 6 naciones ahí para que oprimieran a los israelitas. Número 1, para que Israel conociera el poder de Dios. Número 2, para que Israel no se olvidara de Dios. Y número 3, para que Israel dependiera de Dios. Ese fue el propósito por el cual Dios dejó estas 6 naciones, por la cual no permitió que Josué las conquistara. Y asimismo, hermano y hermana, el Señor deja unas naciones alrededor de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra empresa, de lo que hacemos, porque Dios quiere hacer las mismas 3 cosas con el pueblo de Israel. Número 1, quiere mostrar su poder. 2, quiere que nosotros no nos olvidemos de Él. Y 3, el Señor anhela que dependamos del Señor y no de nuestras fuerzas. Y hoy te motivo por esta palabra: sigue avanzando. No pierdas tu fe, sigue creyendo en el Señor. Y es verdad que a veces hay naciones que nos oprimen, situaciones que nos hacen llorar, pero nada de esto detendrá el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú te levantas y que estas naciones no te matarán, sino que al contrario fortalecerán para que le sirvas al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ánimo, iglesia, que el Señor está con nosotros. Oremos, por favor. Padre, yo te doy muchas gracias en este día por esta palabra, las naciones que Jehová dejó. Gracias porque estas 3 cosas por las cuales tú dejaste estas 6 naciones
y que el pueblo de Israel lo entendió. Son las mismas tres cosas, Señor, por las cuales tú dejas muchas cosas alrededor de nosotros. Hoy tomamos esta palabra, decimos amén a lo que tú hoy nos has mandado a decir. Oro para que tu iglesia siempre se afirme, para que tu pueblo nunca se aparte de ti y que te sirvamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Señor, te doy muchísimas gracias en este día y a ti doy honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos en casa, dale un fuerte aplauso a Dios por la palabra que hoy nos ha enviado. Aleluya. Bendito sea el nombre precioso de nuestro buen Dios. Iglesia, bendiciones. Les amo en el amor del Señor. Se volverá a ti, medida buena, remecida y rebosante da. Se volverá a ti, cuando das al Señor. Da, se volverá a ti, medida buena, remecida y rebosante da. Se volverá a ti, cuando das al Señor. Da con amor, da con fe, da con siempre y con alegría. No seas duro en tu corazón, porque el dar es un reflejo de tu gratitud. Da, se volverá a ti, medida buena, remecida y rebosante da. Se volverá a ti, cuando das al Señor. Da, se volverá a ti, medida buena, remecida y rebosante da. Se volverá a ti, cuando das al Señor. Da con amor, da con fe, hazlo siempre. Gloria a Dios, muchas gracias, amada familia, por quedarse esta mañana con nosotros en esta preciosa escuela dominical. Recuerda, amada iglesia, estamos para servirles aquí en la casa pastoral. Si en algún momento necesitas de una consejería, estamos a tu servicio. Si quieres crecer en el discipulado, también te invitamos a que por favor nos escribas y podamos ayudarte en este proceso de crecimiento espiritual. Hoy ha sido una mañana preciosa de alabanza a nuestro Padre Celestial y de escuchar su voz. Así que ánimo, amada iglesia, cuando se presenten esos momentos difíciles, esa circunstancia, recuerda que el Señor está hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, nos está llamando, y te invito para que te acerques al Señor cada día más.
Dice la palabra del Señor: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Seguimos clamando. Estamos viviendo tiempos difíciles, no solo en Medellín, sino en el mundo. Oremos por las naciones de la tierra, oremos por sanidad a nuestra tierra, a nuestras naciones. Y te invitamos que haya en casa durante la semana, sigas fortaleciendo tu vida espiritual y devocional. La venida del Señor se acerca, amado iglesia, amado amigo que nos estás viendo a esta hora, y necesitamos buscar a nuestro Padre Celestial. Es tiempo de agarrarnos de su mano poderosa. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque hoy hemos escuchado tu voz. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por los cánticos de alabanza a ti. Gracias por el momento de también dar a ti, presentar nuestra ofrenda, Señor, a ti. Gracias, Señor, por todo, amado Padre Celestial, por todo lo recibido de tu mano. Te damos gracias. Gracias porque podemos clamar a ti, Señor. En los momentos difíciles, Señor, podemos acercarnos a ti. Amado Padre Celestial, tú sabes cuántos hermanos, Señor, están padeciendo enfermedad por causa de este COVID-19 y por otras enfermedades, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que cuando invocamos tu nombre, tú nos escuchas, Señor. Y por eso hoy invocamos tu nombre y clamamos a favor de aquellos que están enfermos, Señor. Y oramos para que, Señor, tú extiendas tu mano sanadora, Señor, y obres sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, y oro también, Señor, para que esta semana sea una semana donde podamos caminar contigo, donde podamos aferrarnos a tu mano poderosa, Señor, donde podamos siempre, Señor, acercarnos en cada circunstancia a ti, sabiendo que tú usas cada situación para hablar a nuestra vida, Señor. Dios les bendiga. Vamos a alabar al Señor todos juntos. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. En la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. 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 Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios.
Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. En la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Aleluya. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Yeah, you've been so close, despite my distance. Oh yeah, and you're always good. You're always present. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. You're with me when I walk through fire, even when I face the giants. In the darkness with the light, tell the devil that he's a lie. And even when I'm in the waiting, in all of my broken places, you'll be faithful, I am faithful. And I will not be afraid, no, I'll be okay. Even when I won, your eyes are on me, yeah. And you're never far. I wanna feel your heartbeat. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. You're with me when I walk through fire, even when I face the giant.